línea de delimitación establecida. Estamos rodeados de periodistas. Con los terroristas. Amigos, bienvenidos a Sin Medias Tintas. Buenos días, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Qué populachero esto. Lo que pasa es que yo vi a dos ollantas, ¿no? El primero, prudente, estadista, a la altura de la circunstancia dentro de Palacio. Pero bajó las escalinatas de Palacio y se convirtió en el copresidente, ¿no?, del Partido Nacionalista. Es un poco más. Ahora, también, ¿cómo llevan banderas con la ONU? Por eso, pues, te digo, o sea, por eso ahí, mira, yo entiendo... Tanto él como García. García tampoco debió yo he tenido los dos argumentos. Yo creo que tanto el presidente en ese momento, que quería un baño de popularidad y de gloria, y me parece estupendo, pero pudo haber sido de otra manera. Y también el expresidente en su momento, nosotros aquí lo criticamos. El que mejor quedó fue Toledo, que está escondido en Estados Unidos. Bueno, yo me voy a abstener en mi comentario en ese sentido, pero lo que vamos a ver hoy día son estos ángulos importantes para que todos entendamos por qué ha llegado a este resultado la sentencia de la Corte Internacional. Y hay algunas metitas de pata del lado peruano durante la historia. De manera histórica, ¿no? Y Chile no era ni manco ni cojo y ha utilizado también sus propios argumentos. O sea, el procedimiento del equipo peruano ha sido el mejor, sin embargo, algunos momentos de la historia... Los faros, el 54... Exacto, han determinado que el fallo no sea del todo satisfactorio para los peruanos. Pero vamos a ver justamente ese ángulo. María Eugenia Guevara nos tiene ¿por qué no ganamos todo? Esa es la pregunta que se hizo María Eugenia y esta es la respuesta. El lunes 27 de enero se inscribió en nuestros almanaques como una fecha histórica. Es la victoria del pueblo peruano. ¡Viva el Perú! Pero ya, en serio, ¿por cuánto hemos ganado? ¿Con las justas o por goleada? Para poder empezar a hacer un análisis de verdad, miremos nuevamente qué es lo que decidió la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Que el punto de inicio de la frontera marítima es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1 por la línea de marea baja. Que el segmento inicial de la frontera marítima sigue en dirección oeste, que ese segmento inicial se extiende hasta el punto A, situado a una distancia de 80 millas marinas. Que desde este punto la línea de frontera sigue en dirección suroeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas, calculada desde dicho punto hasta el punto D, con el límite de las 200 millas. A ver, la pretensión peruana era que nos den la línea equidistante desde la milla 1, y la decisión de la Corte ha sido darnos esa línea equidistante, pero recién desde la milla 80. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido ese argumento peruano que no convenció a la Corte? Nunca se pensó que el Perú iba a ganar el 100%. Siempre se dijo que no había que ser triunfalistas y se dijo además que deberíamos tener un optimismo moderado. Nuestro argumento para la demanda ante la Corte ha sido siempre que no existe ningún tratado ni acuerdo de frontera marítima entre Perú y Chile. Chile, en su defensa, decía que este límite sí existía y que se encontraba en el Acuerdo Pesquero de 1952 y en el Convenio de Zona Especial Fronteriza Marítima de diciembre de 1954. Después de analizar los argumentos de ambas partes, la Corte finalmente determinó que el argumento peruano no era tan bueno como el chileno. ¿Cómo así? Dice el fallo, la Declaración de Santiago no hace referencia expresa a la delimitación de las fronteras marítimas de las zonas generadas por las costas continentales de sus estados parte. La Declaración de Santiago es el acuerdo de 1952, así que en ese acuerdo no se define ningún límite marítimo, o sea, punto para Perú. Pero luego la Corte pasa a examinar el convenio de 1954, y este convenio es nuestro mayor punto débil, porque ese documento dice así.
Establezcase una zona especial a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Punto para Chile, pues, porque este documento firmado por David Aguilar, entonces ministro de Relaciones Exteriores de Perú, acepta que existe la línea. Ahora, felizmente no dice cuál es la línea, porque ahí sí que sonábamos. Lo extraño en el fallo de la Corte es que la declaración de Perú, Chile y Ecuador del año 52 tampoco es relevante, pero entre el año 52 y el año 54 solamente han transcurrido 2 años. Y sin embargo, dice que en el convenio del año 54 se asume la existencia de un tratado de límites o de un acuerdo de límites. Entonces, la gran pregunta es ¿cuál es ese acuerdo de límites? Aquí ha asumido la existencia de un acuerdo verbal y a partir de ahí ha reconocido el paralelo. Varios años después de 1954 surge un problema en el mar. Los barcos no podían reconocer el límite y se perdían. Entonces Perú y Chile acuerdan colocar faros en la frontera marítima hasta la milla 12. Y firman acuerdos en 1968 y en 1969 para colocar esos faros. Y a la Corte esto le ha parecido importante porque se colocan sobre la suposición de que existía un límite marítimo a lo largo del paralelo de latitud, por lo menos de 12 millas de largo. La Corte cita un documento de la época en el que ambos países acuerdan hacer un estudio sobre el terreno para la instalación de hitos visibles desde el mar, para materializar el paralelo de la frontera marítima que se origina en el hito de frontera número 1. Así, la Corte determinó que ya existía una frontera marítima que partía del hito 1 y que se extendía hasta las 12 millas. Luego, por un asunto de uso de mar, de pesca y de costumbre, los jueces decidieron prolongar esa línea imaginaria hasta las 80 millas. Analiza la práctica pesquera de ambos estados, analiza los actos propios, analiza también la colocación de los faros en filamiento por parte de Perú y Chile y señala que la pesca es lo que permite de alguna manera sustentar a ella, que debe ser hasta la milla 80. Entonces, ese argumento peruano de que no había un tratado de límites es correcto porque hasta ahora nadie encuentra ese tratado. Pero no contaban con la astucia de varios funcionarios peruanos que firmaron varios documentos en los que tácitamente reconocieron esa frontera. Habiendo un acuerdo entre Perú y Chile sobre el paralelo, la Corte no puede determinar cuándo se produjo ese acuerdo y, en segundo lugar, hasta dónde llega el paralelo. Pensábamos que esa línea paralela iba a caer en la milla 12 o en la milla 24. Y así es, pues. No siempre se puede tener todo lo que uno quiere. Muchas veces nuestros argumentos no son tan contundentes como creemos, pero también es una lección histórica del cuidado que deben tener nuestros diplomáticos cada vez que firman un acuerdo. Lo de 1954 y 1968 es una lección para no olvidar. Bueno, esta es una explicación sucinta, en resumen, de por qué no ganamos. Hoy hemos invitado a Sin Medias Tintas, obviamente a alguien que está desde el primer momento en esta demanda y que jugó un papel importantísimo en el equipo del Perú, como es el ex canciller José Antonio García Belaúnde. Iba a estar también Manuel Rodríguez Cuadros, es canciller, pero se ha enfermado, está con bronquitis. Ha tenido un problema. Sí. Y también tenemos a la ex primera ministra Beatriz Merino. Hoy nos puede dar ella, ¿cómo está? También una visión sobre el impacto en el tema económico y el post-Haya, que es también importante. Pero empezando por la pregunta de cajón, José, tú que has estado desde el primer momento en esta situación, ha habido muchas circunstancias de altibajos, pero también no teníamos todas con nosotros. O sea, hubo una sensación en algún momento de que nuestros argumentos eran absolutamente contundentes y podíamos ganarlo todo. ¿Ustedes se sorprendieron con el resultado o efectivamente en los errores de la historia están las explicaciones de por qué no ganamos todo? No, nosotros sabíamos cuáles eran nuestros puntos débiles. Y yo diría más que cuando empezamos esto veíamos con mucha claridad los puntos débiles y no acertábamos a vislumbrar los puntos fuertes. Y eso también nos ayudó la Corte. Por ejemplo, nosotros decidimos y anunciamos que íbamos a ir a la Corte en mayo del 2008. Desde 2007, perdón.
y en octubre, noviembre del 2007 hay un fallo de la Corte sobre el caso Nicaragua-Honduras, y la Corte dice: los tratados de límites marítimos son demasiado importantes para ser inferidos, tienen que ser explícitos. Entonces ahí dijimos, bueno, ahí tenemos una buena posibilidad. O sea, posibilidad, la Declaración de Santiago no hay forma que sea considerada un tratado de límites, no hay forma. Entonces ya a partir de ese momento nos sentimos un poquito más seguros. Y eso era un poco lo que retrasaba ir a la Corte, porque nos daba miedo en ese momento por el estándar de prueba, ¿no? Sí. Pero al final no fue tan bueno, ¿no? Porque terminaron aceptando el 54. Pero es que el 54 al principio era lo más difícil de digerir. Ahora, yo quería preguntarte una cosa. ¿Por qué no nombramos un agente peruano, tal como Chile nombró a Rego, a este señor, no sé cómo no sé bien el apellido, Guillaume? Guillaume, ya. El señor Guillaume, ¿por qué nombramos un francés y no un peruano? Porque es evidente que Orrego les ha estado dando información y que ha hecho cabildeo allá adentro. O sea, era útil poner un agente allá adentro para que te trabaje, ¿no? no. ¿No? ¿Por qué no? Porque es una corte muy seria y en el momento que hay un abogado que pretende hacer cabildeo, simplemente no lo escucha. Pero Orrego lo ha hecho. Y la revista chilena ¿Qué pasa? Acaba de informar que les contaba todo a los chilenos, coordinaba. Esa es otra cosa. Pero no han ganado nada con saber, o han ganado algo. Que yo sepa, no han ganado nada. Simplemente les ha servido para prepararse el final, pero la verdad que no. Mira, nosotros pensamos en Guillaume primero, porque yo conversé con él y tenía claro que nuestra posición era defendible. Si un juez del prestigio de Guillaume, que había sido presidente de la Corte, podía decirnos a nosotros: yo creo que ustedes tienen buena parte de razón, el punto más débil es el 54, pero buena parte de razón, yo prefiero tener un juez respetable cuya opinión va a ser escuchada por los otros miembros de la Corte, que tener un juez peruano no muy conocido y haciendo cabildeo que entonces no le van a hacer caso. Acabar el tema Guillaume. ¿Por qué votó en contra de nosotros? Él votó en contra de nosotros en el hito. En el hito. ¿Por qué? Porque él vota a favor de todo un proyecto. Así como la señora de Nigeria vota en contra. ¿La Sebantingue? Sebantingue vota en contra porque está de acuerdo con toda la posición peruana. De los 6 votos en contra, ella está con la posición peruana. Totalmente. Los otros 5 querían las 200 millas, ¿no? Incluyendo Tonga. Así es. Ella dice: no, oiga, la Corte está bajando su estándar, está aceptando que hay un tratado implícito. Eso es inaceptable. Acá no hay tratado, por consiguiente es aceptable toda la demanda del Perú. Si el señor Guillaume vota por el hito 1 es porque vota por todo el proyecto. Y todo el proyecto era... Ahora, mesa es la única jueza profesional ahí. Es la única jueza profesional. Ahora, doctora Merino, usted como ciudadana, ex primera ministra, ¿cómo recibe usted estos argumentos? ¿Usted tenía en su sensación, como probablemente muchos de nosotros, que íbamos a ganar más de lo que hemos ganado o no? A ver, yo fui invitada por la Comisión Consultiva, estaba conversando con José hace unos minutos de Relaciones Exteriores del Congreso, y tuve la oportunidad de escuchar la argumentación del equipo técnico de la Cancillería. Y claro, yo soy abogada, he tenido la oportunidad de estudiar en diversas universidades, y cuando escuché eso por un sábado, recuerdo, durante, no sé, 6 o 8 horas, yo tomé la sensación personal de que este era un caso que podía perfectamente darle muy buenos resultados al Perú. Y claro, luego hay una sabiduría en el fallo, ¿no? En este tema de la equidad, etcétera. Pero yo creo, ya ahora en la primera parte de la pregunta, que digamos una vez reconocido el fallo, lo más importante ha sido que 2 países han dado una muestra pues de democracia, de madurez en sus relaciones, y lo que tenemos que mirar, me parece a mí, es el futuro. Pero ¿no? usted ve el tema empresarial, ¿no es cierto? Ahora sí. Los cínicos dicen, ganó Angelini. Eso es lo que dicen, ganó Corpesca, ganó Angelini. No. El gran ganador de todo esto es el señor dueño de las pesqueras en Arica. Bueno, no, yo sí, lo he escuchado, pero creo que no hay que escuchar tanto el cinismo, ¿no? Mire, a mí me parece que se presenta una oportunidad extraordinaria para el Perú en este momento. ¿Por qué? Siempre y cuando se hagan las cosas que se tienen que hacer. Siempre y cuando se hagan y las hagan quienes lo tienen que hacer y bien, ¿no?
¿Cuál es la mirada que yo tengo? Más allá de las cifras que todos sabemos, ¿no? De que hay más de 20.000 millones de dólares de comercio, de inversión recíproca entre ambos países, en fin, de que hay exportación complementaria de productos como las uvas, etcétera. Todos esos, ¿no? Y la pesca, por supuesto. Y el proteccionismo con las paltas, que no nos están dejando entrar la palta peruana. Exactamente. Más allá de eso, lo que yo quisiera es hacer una reflexión hacia el futuro, ¿no? De la visión de lo que podría ser la economía de los dos países hacia el futuro. Si nosotros tomamos el norte, el PBI minero del norte de Chile, ¿no? El PBI total minero es alrededor de 26.000 millones de dólares, el norte de Chile es, creo, alrededor de 14.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Si asumimos que la mitad de estos son costos, es decir, compras de bienes y servicios, y si asumimos que de Antofagasta a, digamos, Arequipa, ¿no? Hay menos distancia que de Antofagasta a Santiago, ¿no? Y si asumimos que Arequipa tiene hoy día una masa crítica que provee ya a la minería, tiene menores costos de energía y menores costos de mano de obra, entonces, ¿hay o no hay una oportunidad magnífica para Arequipa y para el sur del Perú? Ahora, yo quería preguntarle a Joselo, con confianza, llamarlo Joselo. Me ha parecido entender hoy día Alan Wagner en la mañana que dice que en el triángulo terrestre no puede entrar nadie porque hay un protocolo del año 1991 por el cual ambos países se comprometen a no transitar por ahí, que por eso cuando ellos ponen la caseta, nosotros le exigimos sacar la caseta, porque eso es una especie de tierra prohibida para ambos. ¿Es cierto eso? Entiendo que sí. O sea, nadie va a poder utilizar ese triángulo así quisiese. Bueno, pero eso porque es un está ese pedazo protocolo, ¿no? de 4 manzanas. Menos de 4 manzanas, ¿no? Y en realidad 130 no, son 32.000. Son 3 hectáreas y medio. Como tú decías, más grande es el Chinchorro. Más grande es el Chinchorro, Más claro. grande es el Chinchorro, Tienes, sí. Más grande es el así es, Chinchorro. 135.000 metros cuadrados tiene el Chinchorro, Sí, sí. ¿no? Están desaprovechados, ¿no? Pero que está abandonado, que esa es una de las cosas que simbólicamente, Es digamos, muy simbólico, podríamos... pero es más, está en la leyenda que en la verdad. Ajá. El Chinchorro fue comprado por el gobierno peruano para alojar ahí a los plebiscitarios, pero no se usó. Y sigue siendo propiedad del Pero se gobierno puede hacer peruano. algo ahí, ¿no? Yo creo que se debería hacer algo. Porque el tren está abandonado, el malecón, el muelle, perdón, está abandonado. Lo que pasa es que, después lo vamos a ver también de manera resumida, lo que pasa, lo que ahora es más importante que todo lo demás, es lo que vaya a pasar luego de esta sentencia. El tema económico por un lado, pero el tema simbólico y el manejo y el liderazgo por otro lado, doctor García Belaúnde. Es decir, hay aquí, por ejemplo, lo que planteaba Aldo en una columna, el tema del tren, el tema del muelle. Estamos hablando del tema del Chinchorro y también estamos hablando de una carretera Tacna-La Paz, por ejemplo, que son cosas específicas que el gobierno peruano debería enfocar, porque eso va a ayudar, digamos, significativamente a tener una reivindicación histórica y simbólica, ¿no? Sí, yo entiendo que el muelle de atraque había empezado a ser usado, al menos en la época del año 2009, Pero muy 2010. poquito, ¿no? Y está como lleno de pájaro, medio he estado ahí medio abandonado. Está, y el Pues tren es un estuvo, tren de la época... Sí, el tren sí, pero el muelle se estaba haciendo cabotaje, no sé cómo está eso, pues se estaba haciendo cabotaje de puertos peruanos a Arica. Ya. Pero en ese sentido, el tema acá hay un tema también político, hay una decisión que se tiene que tomar. Chile, por un lado, y eso lo vamos a mirar, está teniendo una actitud, si bien es cierto, ha dicho que va a acatar el fallo, en fin, de manera gradual y lo antes posible, como lo ha hecho el presidente. Lo que es cierto es que hay un liderazgo de por medio que tiene que ejercerse hoy en el Perú. Y entonces eso es el punto que a mí me parece importante. Por eso es que yo creo que esta es una oportunidad magnífica para el liderazgo empresarial, porque para que suceda digamos, este levantamiento de fronteras mentales, como si queremos llamarlo de alguna manera, ¿qué necesitamos en el sur? Necesitamos mejor instrucción, necesitamos mejores vías de acceso, necesitamos mejor productividad. Pero ya Tacna lo ha descubierto, ¿no es cierto? De alguna manera le ofrece textiles, entretenimiento, servicios médicos, ¿verdad? Porque fíjense, yo estaba mirando, el PBI per cápita de Antofagasta es $40.000, ¿no es cierto? Con las minas, hay mucho dinero. Correcto. En el de Iquique es 17.000, hasta donde más o menos tengo entendido, ¿no? El de la macrorregión sur es alrededor de 4.000. Es decir, tenemos personas de alta capacidad adquisitiva, ¿no es cierto?, que perfectamente podrían
se les podría ofrecer bienes y servicios. O sea, hay una oportunidad de crecimiento económico enorme para el sur del Perú. Vamos a ver otro ángulo sobre que también ha generado mucha polémica, y es el tema de la polémica y la controversia sobre la costa seca. Tenemos parte del informe aquí, de inmediato. Con Chile, la única agenda pendiente es la de la integración. Con esa frase, el presidente Ollanta Humala dejaba clarito que no tenemos ya ningún tema fronterizo pendiente con nuestro vecino del sur. Sin embargo, apenas conocido el fallo y de boca del propio presidente Sebastián Piñera, Chile trataba de poner en agenda un nuevo asunto territorial. El asunto del Triángulo Terrestre, también conocido como Costa Seca. ¿Qué pretende Chile y qué tiene que ver con el fallo de La Haya? Vayamos por partes. Primer paso. La Corte ha dicho con claridad meridiana que no se pronunciará sobre la frontera terrestre. Segundo paso. Nuestra frontera terrestre empieza en el punto Concordia. Tercer paso. La Corte también ha dicho que la frontera marítima es la proyección del paralelo del hito número 1. ¿Ve usted ese triángulo extraño que se forma entre estos dos puntos y la costa y que tiene una extensión de solo 37.000 metros cuadrados? Pues resulta que en la costa de ese sector, que mide aproximadamente 300 metros, el territorio es peruano y el mar es chileno. Este extraño fenómeno se llama Costa Seca. Ese territorio está abandonado, pero digamos que es usted un bañista en esa playa. Mientras se mantenga tomando sol en la orilla, estará en el Perú. Pero si el calor de este verano abrasador hace que se dé un rico chapuzón, estaría ingresando en el mar chileno. Así de extraño, fíjese usted. Por supuesto, el presidente de Chile lo interpretó a su manera y quiso jalar tierra para su desierto. La confirmación por parte de la Corte de La Haya que la frontera marítima comienza en el paralelo del hito 1 ratifica nuestro dominio sobre el triángulo terrestre respectivo. El argumento chileno dice que como la frontera marítima ha sido establecida en el paralelo del hito número 1, entonces la frontera terrestre también ha sido demarcada ahí. Pero huiflas, la frontera terrestre entre Perú y Chile está clarita en el Tratado de Lima de 1929. Ahí se puede leer. Tacna y Arica será dividido en dos partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas partes y en consecuencia la frontera entre los territorios de Perú y de Chile partirá de un punto de la costa que se denominará Concordia, distante 10 kilómetros al norte del puente del río Yuta, para seguir hacia el oriente paralela a la vía de la sección chilena del ferrocarril de Arica a La Paz y distante 10 kilómetros de ella. El problema es que el punto Concordia jamás fue demarcado físicamente. No hay ningún hito visible en ese punto específico. Esto debido a que como está en la orilla del mar, no lo pusieron porque el mar se lo podía llevar. Pero eso no significa que ese punto no exista. Además, la Corte Internacional dice claramente en el fallo que no corresponde que ellos se pronuncien sobre el límite terrestre, pues no está en conflicto porque tanto Chile como Perú han firmado el Tratado del 29 definiendo ese límite. Así que no nos vengan con vainas. Bien han hecho nuestros diplomáticos en ni siquiera entrar en Honduras respecto de este asunto. Esto no está en controversia, este es un tema para nosotros definido en el Tratado 29. Una cosa es la parte terrestre y otra cosa es la parte marítima. Eso no puede condicionar la ejecución del fallo de La Haya. Por tanto, la delimitación y la demarcación marítima tiene que darse. Y sí, está bien, suena bien caprichoso que en esas 3 cuadras de playa la orilla sea peruana y las olas sean chilenas. Pero así están las cosas luego del veredicto en La Haya. Esto no hubiera ocurrido si se trazaba el límite marítimo en la Concordia, pero ya está, así están las cosas. Ahora, en realidad, esta figura de la costa seca no es nueva en el mundo. Por ejemplo, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua es el río San Juan, y este río le pertenece a Nicaragua. Entonces, Costa Rica tiene ribera de río, pero no tiene río. Malawi y Tanzania tienen una figura similar en la costa del lago Malawi. Orilla para Tanzania, lago para Malawi. Y lo mismo le pasa a Chile en esa parte de su costa que da al océano Atlántico. La costa es chilena, pero ese mar es de dominio argentino. El concepto de costa seca no es entonces nuevo para nuestros vecinos chilenos, así que no debería haber ningún problema para reconocer esta caprichosa figura que se ha definido luego del veredicto internacional. Condicionó.
Bueno, sobre ese punto no debería no debería haber nada que discutir. Sin embargo, la verdad que profesamente, estoy segura que lo ha hecho de esa manera el señor presidente de Chile, Sebastián Piñera, metió este tema del triángulo, señalando que la Corte le había dado el argumento necesario a Chile para señalar que la frontera terminaba en el hito 1. Entonces, ¿por qué lo metió? O sea, ustedes que han tenido permanentemente contacto con las autoridades chilenas, ¿era un poco para dilatar, para fastidiar un poco a los peruanos o qué? A ver, si yo sigo la lógica de Van Cleveren, le publicaron algo que se llamaba Bitácora de Van Cleveren, que era un conjunto de la gente chilena. De la gente chilena, que era un conjunto de declaraciones a través del tiempo. Lo que sí son muy conscientes es que el tema del Tratado del 29 es un tema de particular sensibilidad para el Perú. Eso lo tiene claro. Agitar eso es agitar una sensibilidad. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No porque como dijo Vargas Llosa, no es un tema ridículo, ¿no? Es un tema sensible, de la mayor sensibilidad. Y yo cada vez que hablaba, de ridículo, como dijo cuando yo hablaba con Fosley al principio, decía, oye, no te metas con el Tratado del 29, es muy sensible, tierra no es mar. Ya está cerrado. Y está cerrado. Y a propósito de Foxley, usted, doctor García Belaúnde, que ha empezado a escribir sobre un poco los chismes de todos esos entretelones, a mí me quedó, fue impresionante lo que dijo Foxley a propósito de Bush, ¿no? Que dijo que cómo iban a presentar una demanda si este era un hombre muy tonto, iban a ir a ver que dirima a un hombre tan tonto como George Bush. ¿Fue en un tono real el que se lo dijo o en un tono jocoso? No, fue real. Pero si Bush no va a dirimir, son abogados. Obviamente le dije, oye, Alejandro, no me tomes el pelo, por favor. Ya sabemos que esas cosas van al despacho presidencial, sus asesores nombran a 3 juristas de las 3 principales universidades, les dan el caso y firman. Refrenda. Claro, eso es lo que es, así son los... Así. Por ejemplo, una de las cosas muy graciosas, históricas, es que cuando se somete el arbitraje de Perú-Ecuador al rey de España en 1900, ¿a quién nombra el rey de España? Era Alfonso XII, Alfonso XIII era, ¿no? A Ramón Menéndez y Pidal, que era un lingüista, que era un filólogo. Un sabio español. Claro. Un sabio. Y ese señor Menéndez y Pidal entregó su parecer y no lo dio porque Ecuador dijo que no lo iba a aceptar. Pero obviamente iba a salir como firmado yo, Alfonso XIII, ya está. Pero lo había hecho un sabio. Le complicó mucho la vida esta revelación que hizo Álvaro Vargas Llosa en la tercera, cuando los chilenos le habían pedido a usted que por favor hasta el 15 de agosto no saque el mapa. Usted sacó el mapa, le dijo a Álvaro que no había sido por una cuestión de encuesta, sino que había sido porque los chilenos habían pedido, y este señor lo publica. Me imagino que las relaciones con los chilenos, la confianza se deterioró mucho, ¿no? Por esa infidencia. Sí, bueno, yo me caí en la boca, ¿no? Y Folley también se hizo sueco. Eso bien elocuente. Sí, había que esa cosa que hace la boca y dejar que pase el tiempo y que se olvide. Hay un mapa bien interesante del año 30, donde se ve claramente que un chileno, el delimitador, el delimitador, dijo claramente que la frontera empezaba Enrique Brieva, que ahí de repente lo podemos poner el mapa porque fue una cosa bien interesante. Hay una fotito incluso de él. Sí, y además de nacionalidad chilena, ¿no? Que ahí está. Que ahí está firmado por él, mira, ahí está firmado por él, ese es el mapa, y empieza en la Concordia, es un antecedente muy claro, ¿no? Esta es la foto, si quieres la pones. ¿Me permite? Ahí está el chileno señalando. Ambas delegaciones recibieron la misma instrucción de sus cancillerías. O sea, cuando tuvieron que señalar, ¿no?, las instrucciones de Enrique Basadre, me parece, y este señor Brieva, fueron exactamente iguales. O sea que había acuerdo entre las dos cancillerías que ese era el punto. No solo fue una cosa arbitraria de estos dos. No fue contencioso. No. Tenemos argumentos también históricos. Vamos a hacer una pausa en Sin Medias Tintas y ya regresamos con la cosa económica de hoy, ¿no? Y la implementación del fallo, que es importante. Ya regresamos. Como peruanos tenemos que ver el mar no solo con ojos de anchoveta, hay que ver el mar
con todo el potencial y la riqueza que tiene. Esperemos los resultados del crucero de Imarpe que se va a iniciar entre el 10 y 11 de febrero para poder pronunciarnos sobre cómo los peruanos vamos a poder capitalizar esa zona de pesca que nos ha sido asignada. Este domingo a las 10 de la noche. Eres profesora de geografía. ¿Con qué país limita México? Con China. Jalados en educación. ¿Cómo es posible que haya maestros que hayan sacado 02, 03, 04? Si esta prueba de conocimiento la aplicas a otros profesionales, van a ser igual los resultados. La puntuación máxima era 60 y tú sacaste 6. Punto final. No se lo pierdan. Por Frecuencia Latina. Piensa en grande. Gracias a Claro Hogar, Universidad César Vallejo, Ariel, Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Nueva cerveza Bacchus Ice. ¿Qué cocinaré hoy? Empieza a juntar tus empaques Nicolini, porque regresa el original recetario Nicolini con muchas novedades. Desde lo más alto y mágico de los Andes llega San Mateo, la única agua de manantial envasada a 3.300 metros de absoluta pureza. Disfruta de la única agua superior, agua mineral de manantial San Mateo. Yo me quiero, por eso elijo lo mejor. Señora, acá está su ropero. Me voy y me jaló el cartero. Porque no estás dispuesto a lo que sea. Señora, por aquí está el mueble que buscaba. Llegó Promart. Ropero de 4 puertas más cómoda de 5 cajones a solo 499 soles. Promart Home Center. Hagámoslo juntos. La final está muy cerca. Cualquier cosa puede suceder. Si hoy día fuera el último programa, solo Leslie, Christopher, Elena y Erika entrarían a la final. Y usted no. Cochea, pesejito. Ahora es todos contra todos. Estoy dispuesto a hacer inglés, francés, alemán, lo que sea. No English. Este domingo a las 8. ¡Olivia Newton-John! ¡Cristina Aguilera! Tu cara me suena. Por Frecuencia Latina. Piensa en grande. Gracias a Elite Duo, suavidad que rinde. Movistar, compartida la vida es más. Esta semana el tema de la supuesta candidatura presidencial de Nadine Heredia volvió a las primeras planas de la prensa. Alguien se encargó de revivir un pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones hecho por un militante nacionalista en abril del año pasado y que el propio organismo desechó 4 días después. El pedido buscaba declarar inaplicable la ley que impide a la primera dama ser candidata. El entusiasta nacionalista llevó el caso al Poder Judicial, donde tampoco le hicieron caso. ¿Quién está interesado en levantar este tema? Muy bien, estamos desmenuzando un poco el post-fallo, porque es muy importante el proceso que se inicia entre Perú y Chile. Y entre los, digamos, no condicionamientos, pero entre las cosas que ha planteado Chile es que Perú tenía que suscribir la Convención del Mar. ¿Es verdad o no es verdad? Y por otro lado, quiénes ganan y quiénes pierden en el tema de la pesca específicamente. Este es el ángulo que hemos resumido de esta manera. Además del triángulo terrestre, algunas voces chilenas han querido poner como condición para implementar el fallo que nuestro país suscriba la Convención del Mar. ¿La Convención de quién? Tranquilo, espere. Aquí le vamos a explicar. Resulta que la Convención del Mar, también llamada Convemar, es un tratado que divide las 200 millas de mar en 3 zonas. Una primera zona que va desde la orilla del mar hasta la milla 12, que se llama mar territorial. Una zona contigua que mide 12 millas más y llega, por lo tanto, hasta la milla 24. Y una zona más allá que va hasta las 200 millas, que es la que se llama la zona de explotación económica exclusiva. Pero el Perú no ha firmado esa convención. Entonces resulta que el canciller chileno Alfredo Moreno no sale con esto.
Hay que adecuar el derecho peruano a la ley del mar. No es una condición, y menos aún hay una necesidad de ser parte de la Convemar, aunque estemos de acuerdo con ella, no, pero no es una condición para tener que ejecutar el fallo. Lo que sí es importante es para qué nos va a servir el nuevo límite marítimo. Y más allá de poner banderas, lo que importa en el mar es la pesca. Como es una pesca de altura, ¿no? Básicamente los recursos principales son el perico, que en Chile se llama palometa, y el tiburón. También hay otros recursos, se entiende, pez espada, probablemente pota, probablemente algo de jurel, caballa, pero para eso pues es sano lo que ha anunciado la canciller de Arribas, de que va a hacerse una investigación por IMARPE para realmente determinar qué recursos y en qué densidad hay en esta zona, ¿no? Pero tanto en Tacna como en Arica, los pescadores artesanales han salido a armar lío. Si los ariqueños en realidad no perdieron nada y los tacneños tampoco, ¿por qué es el alboroto? Toda la pesca artesanal que se hace en Chile se hace antes de las 80 millas, de hecho antes de las 40 millas, por lo tanto los pescadores que están reclamando probablemente por algún interés para que el gobierno les dé algún tipo de subsidio. Los tacneños están molestos, pero están molestos porque han perdido algo o porque no ganaron. Creo que tenían una expectativa que lamentablemente no se ha dado. Estoy seguro que las empresas más grandes, Angelini por ejemplo, que es una chilena pero multinacional, podrá seguir pescando en estas mismas aguas, solo que ahora pagando los impuestos al Perú. Y eso es en realidad lo que importa. Más mar, más pesca, más recursos. Inmediatamente después de la implementación, lo que hay que hacer es dejar el fururú y ponerse a trabajar. Antes de comentar esta parte, vamos a ir de inmediato con lo que debería ser la implementación del fallo. Señor capitán de navío, proceda usted a ejecutar las tareas encomendadas en aguas jurisdiccionales peruanas reconocidas por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eso significa entonces que ya está todo listo para la implementación del fallo. Lamentamos profundamente esta resolución, que en nuestra opinión carece de fundamento. Uy, parece que no. De forma gradual quiere decir ni corriendo ni arrastrando los pies, sino a paso ligero y de trecho corto. Entonces no entendemos mucho. Sabemos que el fallo es vinculante, es decir, que es de cumplimiento obligatorio y que está vigente desde el momento mismo en el que finaliza su lectura. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que el Perú empiece a ejercer su soberanía sobre los casi 50.000 kilómetros cuadrados que ha ganado? La cosa es bastante sencilla desde el punto de vista técnico. La Corte lo que ha establecido es, no ha establecido un mapa, pero sí un gráfico en el cual no solamente señala los puntos de inicio y de término, sino también los puntos intermedios y la extensión de estas líneas. Y, en efecto, la Marina de Guerra del Perú ya ha iniciado una delimitación preliminar. La Dirección de Hidrografía se viene a su cargo todo lo que es la cartografía náutica a nivel nacional. Y lo que hacemos nosotros, y para poder graficar este pequeño gráfico, no es una carta, es un gráfico preliminar, hemos utilizado la información inicial que ha emitido la Corte Internacional de Justicia. En el momento en el que la Cancillería les da a ustedes toda la información que necesitan, ¿cuánto se demora? No, esto es inmediato. Una vez el fallo no menciona coordenadas, esto hay que analizarlo con la Cancillería, sobre todo en base al fallo final. Que el fallo no indique las coordenadas es lo que hace que la demarcación no sea inmediata. Ahora la Marina de Guerra del Perú tiene que tomar los puntos de referencia que proporcionó la Corte y trazar una línea preliminar. Hay que fijar coordenadas. Esa fijación de coordenadas tiene que ser por parte de cada país en los próximos 10 o 12 días, como ya lo ha dicho la Marina de Guerra, y a partir de ahí establecer a partir del 2+2, servir esto como foro para que las partes cotejen esas coordenadas, las ajusten y finalmente tengamos una cartografía común. Yo no creo que este proceso deba tardar más de 20 días en total, o un mes en total. Lamentablemente, este detalle podría no ser lo que más dilate esta implementación, sino, como es costumbre, las discrepancias de los políticos. Mire, así están diciendo en Chile. Hay que adecuar los derechos, eso significa modificaciones en las normativas en ambos países. Por lo tanto, una vez que estemos trabajando veremos cuánto va a demorar. Pero mientras tanto, eso sí sucede
la situación sigue exactamente igual en las 200 millas chilenas que hemos tenido siempre. Pero es altamente probable que estas reacciones provocadoras no representen en realidad el espíritu de quienes gobiernan Chile. Todos los presidentes en Chile, cualquiera sea el presidente, van a aceptar el fallo. Chile tiene una reputación internacional que cuidar, tiene relaciones con muchos países, hay mucha inversión extranjera en Chile que está mirando lo que hace Chile, y para Chile perder su reputación es muchísimo más, o mantener más bien su reputación es muchísimo más importante que perder el territorio con el Perú. El fallo es el fallo. Chile no puede poner condiciones después de que la Haya ha establecido que ese territorio va a ser peruano. Y este espíritu es el que felizmente escuchamos en el presidente Piñera, quien en Cuba se reunió con el presidente Ollanta Humala. Estamos obligados a cumplir los fallos de la Corte Internacional de la Haya. A hacer esta implementación gradual y a la brevedad, hemos decidido anticipar la reunión denominada 2+2, que es la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa. Cuando este fallo esté implementado y plenamente cumplido, poder dejar atrás de una vez por todas la agenda del pasado que muchas veces nos ha dividido y concentrar todos nuestros esfuerzos y nuestras voluntades en la agenda del futuro, que es la agenda de la paz, la agenda de la cooperación, la agenda de la integración. Como ven, el tema técnicamente es casi inmediato. El verdadero reto será para el presidente, la canciller y la muñeca política con la que se maneja. Este es un momento histórico. Por lo pronto, la reunión 2+2 es este 6 de febrero. Ahí recién vamos a ver. Bueno, sí. Vamos con la doctora Merino. El tema también es político en la reunión 2+2, que están los ministros de Defensa, están los cancilleres. El tema de la Convención del Mar, se habla de que hay que modificar la Constitución. No. Para nada. No hay que estábamos conversando con José también, no hay que modificar la Constitución. Es una decisión que tendrá que tomar el Perú cuando la tenga que tomar, ¿no? Y espero ¿Usted está a favor? Yo sí, en lo personal no veo ninguna... ¿También? A favor. Sí. Y en cuanto, digamos, ya a Tacna, ¿no? El tema económico en Tacna. Había más expectativas en Tacna, Arica se quedó con lo que tenía, en realidad no han modificado absolutamente nada, pero quien gana en esta decisión en el Perú es Hilo. Es Hilo, es verdad. Pero, a ver, Tacna es evidente que el gobierno, el Estado tendrá que invertir, ¿no es cierto?, en la infraestructura y tendrá que cumplir con los servicios de calidad que Tacna merece, porque efectivamente ahí hay un problema. Ahora, en cuanto a Hilo y en general yo diría toda la región sur, esta integración de la que yo hablaba hace un rato de proveedores, por ejemplo, en el caso de la minería, del sur de Perú hacia lo que es el norte de Chile, se puede complementar con otras actividades, porque hay que tener en cuenta que uno tiene una población en el norte de Chile de altos ingresos a la búsqueda de productos de consumo de calidad, ¿no? Ahora, lo que yo creo, para repetir la frase que dije hace un momento, que en el momento que se levanten estas fronteras mentales, un poco en el espíritu de ese documento que se llamó el llamado a la concordia, que firmaron en Perú Mario Vargas Llosa, en Chile Jorge Edwards, con otras personas líderes de opinión. En el momento que se establezca una relación de confianza y se dinamice la inversión y el comercio entre Perú y Chile, al final estos serán los temas que personas como los cancilleres han corazoncito vargallosista late todavía. No, sí tengo mucho respeto, mucho respeto, y dicho sea de paso, tengo mucho respeto por el artículo que Álvaro ha escrito, porque creo que hay que ser muy honorable para reconocer un error y para fue además... más que un error, ¿eh? No, fue una felonía. Lo que quiera que sea, bueno, no, hay otras personas que cometen errores y no los reconocen, y creo que lo ha reconocido y a mí me habla muy bien de su ética, pero en todo caso lo que quiero decir es que la inversión, lo que hay que hacer es entender que el futuro de la relación entre Perú y Chile, ahora que los diplomáticos de altísima calidad, que nos hacen sentir tan orgullosos como la Cancillería y Torre Tagle han hecho por el Perú, ahora nos toca construir con un liderazgo moderno lo que será, en mi opinión,
el dinamismo de la relación de estos dos países. Solamente en una frase, un liderazgo moderno. Y en este caso, ¿cuál es la actitud que tiene que tener el presidente de la República? No, es el llamado liderazgo moderno. Él tendrá que tenerlo y lo tendrán que tener sus ministros de la producción, ¿no? Estoy segura que hoy día el ministro de Economía tiene que estar pensando en eso, el primer ministro también. Solamente para eso es los ministros de la producción. En Chile, por ejemplo, hay gran flexibilidad en el manejo de la pesca, en el Perú más bien todo lo contrario. Entonces, ahí hay un problema en el que tienen que enfrentar el ministro o la ministra de la producción en este momento. Yo creo que en ese tema, con toda sinceridad, me parece que falta diálogo, ¿no? Diálogo entre el gremio, en este caso representado por alguien, en mi opinión, de tanta calidad como Elena Conterno, y las autoridades del Poder Ejecutivo actual, ¿no? O sea, yo creo que tienen que dialogar más sobre la información que da la impresión que estuviera llegando sesgada a quienes tocan, tema de crispación. Pero quería preguntarle a Joselo, este pronunciamiento, lo veo en el artículo 106, no lo mentan por su nombre, pero es Enrique García Sayán, es canciller, padre de mi gran amigo Diego. Él habla en un artículo del límite biológico y dicen que en eso se basa el argumento de la Haya para las 60 millas. Eso también fue otra falla del lado peruano, aparte del faro que lo cometió Pérez de Cuellar y la falla que hizo Díaz Pajuelo, me parece, con el año 54. ¿Esto del límite biológico no jugó en contra de nosotros, este artículo, no, esta posición de García Sayán? No, lo que falló, lo que nos debilitó mucho fue el famoso convenio del 54, que además, o sea, había que leerlo a la luz de las... Pero el faro también nos hizo daño, porque ahí salió lo delito, ¿no? Ahí salió. Bueno, fue mucha gente, ¿eh? Empezando por la Marina. Que fue la que planteó el tema, y siguió mucha gente. Pero, a ver, yo creo que es muy... Yo no soy amigo de estar echando culpas al pasado. No, pero siempre hay que hacer revisionismo. Las cosas como son, pero ya no se puede recomponer nada. Pero en eso consiste la historia, ¿no? Pero además hay que analizarlo todo. Y algo que tuve muy claro es que el 52 y el 54 nuestra gente estaba muy preocupada por el tema de las flotas pesqueras. El tema de los límites con los vecinos no era un tema importante, no se pescaba mucho, había pequeños conflictos, en primer lugar. En segundo lugar, Ecuador no fue Chile, fue Ecuador el que planteó todo el tiempo el tema del paralelo. Por las islas. Por las islas y por el acceso al Golfo de Guayaquil, si había equidistancia y no paralelo. Tercer lugar, y nos hemos olvidado, pero el año 54 es cuando Galo Plaza, presidente del Ecuador, declara inejecutable el protocolo de Río. Por consiguiente, si la prioridad era tratar de tener una posición común frente a terceros por la depredación del mar que hacían las grandes flotas, evidentemente ante un pedido de Ecuador que era muy sensible en los temas estos de límites, el Perú tenía que aceptar. Por eso es que un hombre como Ulloa, que es el que redacta el 54, acepta finalmente eso, porque no era prioritario ni para lo que se buscaba en ese momento. Pero ahí sale el límite biológico, ¿no? Hablan hasta de los cachalotes. En el 106 argumenta eso la Corte. Porque la Corte se basa en muchos documentos. También utiliza el famoso informe del asesor jurídico Bazán de Chile, que tampoco lo favorece. Sí, no. A ver, cuando llegamos, los chilenos estaban convencidos que tenían un caso ganador al 100% y nosotros teníamos dudas de nuestro... Lo que hemos ganado es que en el camino pudimos sacar fortalezas y señalar debilidades en ellas. Lo más importante es que el asesor de las relaciones exteriores de Bachelet, el señor Mayra, ha dicho que la gran derrota acá ha sido que han perdido Ecuador, que se rompió el eje Quito-Santiago. A él le ha pesado más geopolíticamente que el fallo, o sea, más que el mar. Que se hizo de manera muy precisa, hay que decirlo también, durante la Cancillería del señor García Belaúnde. A ambos muchas gracias, es un tema que va a durar lo que dure la implementación y la ejecución, más allá de que tenga que ser inmediata, pero veremos qué pasa. Se trata de ponerle la actitud para que esto sea lo mejor posible y que haya esa confianza entre los dos países. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias a ambos. Vamos con la escuelita.